Imagínate ser el responsable de más de 200,000 muertes y aún así hay gente que te quiere canonizar y hacer un santo. Esto es exponiendo políticos. Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador nace en Macuspana, Tabasco, en 1950. Crece, se desarrolla y cuando tiene 15 años pierde a un hermano. Pero esta historia es interesante porque hay dos versiones sobre los sucesos. La primera versión dice que el hermano de Andrés Manuel estaba jugando con una y sin querer se soltó un disparo y perdió la vida. Pero la segunda versión es muchísimo más compleja, pues dicen que Andrés Manuel López Obrador era el que estaba jugando realmente con el arma y que a él se le disparó y sí, él fue el responsable de la muerte de su propio hermano. Es decir, la primera de las 200,000 muertes de las cuales es responsable es la de su propio hermano a los 15 años. Pero repito, existen dos versiones, no se tiene una oficial. En ese entonces el padre de Andrés Manuel era muy amigo del padre de Adán Augusto. Él fue el que encubrió, el que hizo que los medios callaran la nota y sobre todo el que hizo que no pisara la cárcel. Ahora podemos entender por qué Adán Augusto es uno de los hombres más poderosos en México. Pues no importa que sea narco, no importa que sea mafioso, no importa tantos negocios corruptos que se le han pues descubierto, no importa lo que se le descubra a Adán Augusto, jamás va a tocar la cárcel. Y ahora también sabemos por qué es incluso igual o más poderoso que la presidenta Claudia Sheinbaum. Total, crece, entra a la universidad, la cual terminó en 14 años, la carrera de Ciencias Políticas y se afilia, como todos los políticos de Morena, como todos los que dicen odiar al PRI, y ahí empieza su carrera política. Tiene varios cargos en Tabasco, pero su sueño es irse a lo grande. Siempre es algo que le debo de reconocer a Andrés Manuel. Él siempre soñó en grande. Y su sueño dentro del PRI, o su objetivo dentro del PRI, era que le dieran la candidatura a la jefatura de gobierno del estado de Tabasco. Pero el mayor golpe a Andrés Manuel López Obrador y la mayor mofada en su cara fue cuando se la dieron a su archienemigo Roberto Madrazo y ganó para gobernador de Tabasco. En ese entonces Andrés Manuel se enojó muchísimo con el PRI, pues no le dieron el hueso que quería. Se desafilia del PRI y se afilia a un partido nuevo, a un partido creado por el hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, llamado Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Este partido lo funda Cárdenas después de desafiliarse del PRI, por la misma razón por la cual López Obrador se desafilió del PRI. Pues él quería ser el encargado de Pemex con el PRI. Según él se lo merecía porque su padre fue el padre, valga la redundancia, de la expropiación petrolera en 1938. Después de afiliarse al PRD se va a vivir a la Ciudad de México para competir por la grande en otro estado. Y ahí sí, el primer triunfo de Andrés Manuel. En el año 2000 gana la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Durante este sexenio salieron muchísimos casos de corrupción a la luz, entre ellos el desfalco que hubo durante la construcción del segundo piso, los desvíos de recursos durante la construcción del segundo piso y obviamente los sobres amarillos de René Bejarano y el ex esposo de Claudia Sheinbaum, Carlos Imaz. Después de malgobernar la Ciudad de México, López Obrador tuvo una maravillosa idea: irse por el puesto más grande, el puesto que todo político desea, la presidencia de México. Ya que Cuauhtémoc Cárdenas se rindió después de 3 ocasiones en las cuales lo intentó y en 3 ocasiones fracasó. López Obrador se sentía listo, se sentía alguien poderoso, se sentía alguien con mucho apoyo popular y empezaba a hacer su lucha, empezaba a hacer pues los movimientos que solo él sabe hacer, dividir y conquistar. Chairos y fifís. Lo que no contaba Andrés Manuel es que enfrente de él iba a tener un candidato adicto al Bacardí y le iba a ganar. Felipe Calderón. Felipe Calderón, obviamente impulsado y ayudado por el gobierno del PAN de ese entonces de Vicente Fox, le ganó a López Obrador por una diferencia del 0.30% en las votaciones, es decir, por más menos 300,000 votos. Desde ese día empieza la riña Calderón-Andrés Manuel. Y por favor, Poncho de Nigris, haz lo posible. Siguiente Ring Royal, Andrés Manuel contra Calderón. Sería un éxito. Es que yo también le tendría tirria y envidia. Imagínate que alguien te gana por tan poco lo que más anhelas en el mundo. Pasan 6 años y en 2012 la gente ya estaba harta, estaba enojada, estaba en un nivel de emputamiento terrible por la terrible administración de Felipe Calderón, sobre todo en materia de seguridad. Estaban asesinando más que nunca en México, estaban extorsionando, el narco estaba empoderadísimo y la lucha de los militares, la lucha de
el gobierno federal no estaba dando frutos. Una estrategia de seguridad fallida, políticas económicas que no me voy a quejar porque en 2008 sobrevivimos a la crisis mundial del 2008 y bastante bien, entonces bien ahí Calderón, pero seguridad muy mal. Y López Obrador dijo, es mi momento de brillar. Pam, la segunda es la vencida. Y pensó, pues si ya me faltaba .30% con toda la campaña que hice y con lo que recorrí, con los pueblos que visité, con todos los estados que he visitado, pues ya, lo tengo ganado, se confió, no asistió a un debate, lo que le costó, pues Peña Nieto estuvo libre para exponer sus ideas, para exponer sus emociones, para exponer su proyecto de gobierno en México y sobre todo para exponer su belleza. Resulta que todas las tías, las mamás, las hermanas, las hijas en México se pusieron de acuerdo por primera vez en su vida y votaron por Peña Nieto porque estaba muy carita y porque se les hacía cagado. Y pues eso unido a los votantes fieles del PRI, a los votantes fieles del Partido Verde, que pues eran muy poquitos, y obviamente a todos los que les había decepcionado Calderón, pero no empatizaban con Andrés Manuel. Y dijeron, pues, ¿saben qué? Nos libramos del PRI, pues que regrese el PRI, ¿no? Gracias a eso, Peña Nieto le dio una arrastrada a López Obrador. Y olvidé mencionar un detalle. A Felipe Calderón no lo reconoció como presidente. Él dijo que hizo fraude, paró Reforma durante varios meses y se proclamó, una de las mayores mamadas, se proclamó presidente legítimo en Paseo de la Reforma con gabinete y todo, ¿eh? Cuando el INE le pidió pruebas de su fraude, del supuesto fraude, llegó Claudia Sheinbaum con Oroña, con varios personajes de estos asquerosos basura de Morena, y presentaron cajas vacías. Y aún así, hasta el día de hoy, siguen diciendo que fue un fraude. Con Peña Nieto pasaría lo mismo. No sé cómo, porque pues el PRI no estaba gobernando, no sé cómo podrían orquestar un fraude. Si el INE, el presidente del INE era fiel al PAN y a Felipe Calderón, si no tenían manera, pero aún así López Obrador, sin ninguna prueba, obviamente, dijo que Peña Nieto le hizo fraude, que no reconocía a Peña Nieto como presidente y que el presidente debería ser él. Durante ese sexenio hubieron muchísimos aciertos. Hubo durante los primeros 3 años un acierto en materia de seguridad, que después los últimos 3 años fueron desastrosos. Hubo un acierto en políticas económicas, en políticas públicas, la deuda se redujo. Hubieron bastantes aciertos. Uno de los mayores desaciertos, además de la seguridad, fue el gasolinazo, el aumento al precio de la gasolina de 12 a 19 pesos. Y durante ese periodo López Obrador dijo, si yo gobernara y si Morena, mi partido, gobernara, la gasolina ya estaría a 10 pesos. Porque sí, López Obrador dijo, es que es el partido, no soy yo, es el partido. Y, ¿qué dice en 2014? En 2014 él dice, yo tengo una base de votantes ya, 3 millones de votantes, voy a crear mi partido político. Lo voy a llevar a Morena y me voy a llevar a las cabezas del PRD para extinguirlo. Así se funda Morena, tan sencillo como eso. En 2015 compite por las elecciones de diputados federales y gana unos escañitos ahí, pero el PRI seguía siendo el PRI, el poderoso PRI. Porque les digo, de 2012 a 2015 el PRI estaba gobernando bien, estaba teniendo políticas públicas chidas, estaba teniendo un acercamiento con la gente bien, estaba teniendo una política de seguridad bastante buena o bastante mejor que la de Calderón, porque redujeron los homicidios de 30,000 a 19,000, algo así. Pero ¿qué pasó de 2015 a 2018? Pues se apendejaron. La verdad, se apendejaron. En 2018 son las elecciones presidenciales. Y la gente dice, pues, ya le dimos la oportunidad al PAN. Es una mierda. O sea, el PAN fue peor que el PRI. Calderón dejó hecho mierda a México. Muchos perdimos familiares por culpa de Calderón. Después, el PRI. El PRI que nos estafó durante 70 años y le dimos una segunda oportunidad porque los mexicanos creemos en las segundas oportunidades y nos volvió a fallar. El PRI. El PRI se enterró en 2018 porque aparte, pues Peña Nieto se encargó de hacerle campaña sucia a Ricardo Anaya y hacer campaña sucia en contra de Ricardo Anaya, no en contra de López Obrador. Entonces,
le tiró muchos votos a Ricardo Anaya, le tiró muchos votos a Mid por la pésima administración que llevaron. ¿Y qué pasa? Pues llega López Obrador con una base sólida, habiendo recorrido el país durante 18 años de campaña, todo el mundo lo conocía, todo el mundo decía, es que hay que darle una oportunidad, no sean así, o sea, ya nos defraudaron pues este cabrón, vamos a darle la oportunidad, vamos a decir, pam, 53% de los votos, una de las votaciones de la historia moderna de México más disparejas, con más popularidad. De hecho, fue la votación en la que más gente asistió a votar. Todo el mundo quería un cambio, todo el mundo estaba esperanzado en que López Obrador iba a ser el bueno, es que López Obrador va a hacer buena política de seguridad, va a tener la gasolina a 10 pesos, nos va a ir mejor a todos. El peor error de México. Y eso pasa, señores, cuando no se tiene educación primaria, secundaria, preparatoria, no se tiene educación política y se creen las pendejadas de un güey que es populista y les promete el mundo a cambio de un pedacito de tierra. Diciembre de 2018. Francia acaba de ganar el Mundial. Mbappé acaba de fichar por el PSG. Acababa de salir Avengers Infinity War. Nos quedamos como pendejos así viendo la película. Y López Obrador llega a la presidencia. Y uno de los primeros actos que comete López Obrador en contra de nuestro país, y con el cual lo voy a empezar a exponer, es cancelar el aeropuerto que estaba construyendo Enrique Peña Nieto. El famosísimo aeropuerto de Texcoco. Un aeropuerto construido por los mejores arquitectos e ingenieros del mundo. Un aeropuerto de primer nivel, un aeropuerto que le iba a competir al aeropuerto de Japón, al aeropuerto de Indonesia, al aeropuerto de Dubái, como uno de los mejores y más hermosos del mundo. Un aeropuerto que era imposible que se inundara. Un aeropuerto que no estaba destruyendo ningún ecosistema, estaba ocupando un lugar estratégico en la Ciudad de México. Un aeropuerto que iba a tener 13 pistas de aterrizaje, 13 pistas para los aviones. Uno de los aeropuertos más grandes del mundo, una maravilla arquitectónica. ¿Y qué dijo López Obrador? Corrupción que jamás pudo probar. Pero dijo, la mafia del poder, es que la corrupción del aeropuerto, es que chingue a su madre el PRI, es que soy un pendejo, y lo canceló. Pero el problema es que López Obrador no sabía, o sí sabía y le valió madres, que los contratos ya estaban estipulados, la cancelación ya no se podía hacer sin pagar el aeropuerto. ¿Qué decidió? De todos modos cancelarlo, dejarlo a medias. Estaba al 40% el aeropuerto. Y lo cancelan, tenemos que pagarlo completo y además se le ocurre hacer un aeropuerto a él. El aeropuerto Felipe Ángeles, ubicado hasta San Juan de la puta chingada, y ¿qué dicen? Es el mejor aeropuerto del mundo. Y señoras y señores, construir el AIFA y cancelar el Naim nos costó alrededor de el doble de lo que nos iba a costar simplemente construir uno de los mejores aeropuertos del mundo. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos un aeropuerto que funciona bien, pues está nuevo, está bonito, el AIFA. Un aeropuerto que se está cayendo a pedazos porque pues le quitaron presupuesto para dárselo completamente al nuevo aeropuerto, pues el Benito Juárez lo iban a demoler, iban a hacer un parque. Y ahora tenemos el Benito Juárez que no le devolvieron nunca el presupuesto porque pues todo se fue en pagar las pendejadas de López Obrador, un aumento del TUA y un aeropuerto que pues se choca con el Benito Juárez, entonces no pueden volar como varias pistas, sino tienen que irse turnando. Puros pedos. Pero López Obrador no se abstuvo de hacer pendejadas durante todo su sexenio, de hecho, apenas va comenzando. Hubiera estado mejor que le pusieras aeropuerto Andrés Manuel López Obrador, pero que fuera ese aeropuerto a cancelarlo. Y como no te bastó, dijiste que la estrategia de enfrentar el crimen organizado no estaba funcionando, que debías regresar al ejército a los cuarteles, lo cual no terminó pasando, sino que el ejército, en lugar de enfrentar a los cárteles, se puso a pintar bardas y ayudar viejitas. Y dijiste, abrazos, no balazos. Pues tu estrategia de abrazos, no balazos nos convirtió en el país más inseguro del mundo. Tu estrategia de abrazos no balazos costó más de 200,000 vidas a lo largo de tu sexenio. Tu estrategia de abrazos no balazos hizo que México tuviera a los dos cárteles más poderosos de todo el mundo. Las dos organizaciones
narcotraficantes, las dos organizaciones terroristas incluso más despiadadas de todo el mundo. E inclusive se podría decir que tu campaña fue financiada por el narcotráfico, Andrés. ¿Por qué? Esos sobres amarillos, ¿qué pedo? Uno de los casos, de los tantos casos de corrupción que tienes, es tu hermano recibiendo fajos de billetes en sobres amarillos. ¿De quién? Se dice que de una organización terrorista. Después Andrés piensa, no es suficiente con eso, no es suficiente con simplemente cancelar el aeropuerto, endeudar al país, no es posible que nada más encierre a los militares en el cuartel, no es posible, si no, necesito hacer otra pendejada. ¿Qué se me puede ocurrir? Ya sé, yo les prometí que les iba a dar becas, pues aquí van. Pum, programas sociales, programas sociales, programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, mamás solteras, papá luchón. Todos los programas sociales que nos terminaron endeudando hasta las trancas a todos los mexicanos. Todos los mexicanos, si quitamos la deuda, si la dividimos entre todos los mexicanos, nos queda en 300,000 pesos mexicanos por mexicano. Hacienda reporta que al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, México debía 10 billones de pesos de deuda. Al término del sexenio de López Obrador, se debían 20 billones de pesos de deuda. En 6 años, 10 billones. En 6 años se endeudó el país lo mismo que se endeudó desde que nos separamos de España en 1821. Pasaron tantos presidentes: Guadalupe Victoria, Santana, Porfirio Díaz, todos los presidentes que quieras, hasta Enrique Peña Nieto, y esos presidentes endeudaron igual al país que uno solo. Pero no solo eres pendejo para gobernar, Andrés, sino también eres cínico y corrupto. Una de las mayores estafas de la historia de México, Segalmex, te recuerdo, 16,000 millones de pesos que desapareciste. 16,000 millones de pesos, eso equivale a más de 2 estafas maestras de Peña Nieto, de las cuales tanto te quejabas. Y tú eras el que decía, y el que su eslogan decía: hay que acabar con la corrupción, que todos los problemas de México se daban por la corrupción, y resultaste más corrupto que incluso el PRI y el PAN juntos. Pero ahí no acaba la corrupción, ni siquiera es el caso más gacho. Nada más que el caso más gacho se descubrió hasta diciembre de 2025, cuando tú ya habías partido la presidencia. Pero el peor caso de corrupción en la historia de México es el huachicol fiscal, 600,000 millones de pesos que te robaste tú y tus soldados que encuartelaste supuestamente. No conforme con estar regalando el dinero de los mexicanos, no conforme con eso, llega la pandemia. Nadie estaba preparado. 2020 nos toma por sorpresa. Marzo, 2 semanas. Todos dijimos 2 semanas vamos a estar en casa, 2 semanas hay que cuidarnos, 2 semanas. ¿Pero qué pasó? Sale el presidente en televisión nacional, cadena nacional, La Mañanera, uno de los podcasts más vistos por todos los mexicanos. Eres la figura más seguida por todo México. Eres una figura respetada, aunque fueras un pendejo y que tuvieras seguidores estúpidos. Eres una figura respetada, eres la representación de todos los mexicanos ante el mundo. Y se te ocurre decir esto. Eso es lo que protege, ¿sí? El no permitir la corrupción. Miren, este es el detente. Detente. O sea, tú y tu secretario de salud, Hugo López-Gatell, deberían estar en la cárcel por un mal manejo de pandemia y por haber matado a tantas personas. Porque es que no solo dijiste que se abracen, que se besen, que tu fuerza era moral y no de contagio. No solo dijiste que el detente te protegía. No solo eso, sino que las vacunas llegaron tarde, que empezaste a vacunar hasta 2021 a mediados de junio, que hubo una mal planeación, que primero no compraba las vacunas que estaban avaladas por la OMS. Una mala política pública de salud, una mala política pública de seguridad, malas políticas públicas en cuanto al aeropuerto. 3 pendejadas diferentes. Pero Andrés Manuel está on fire. Andrés Manuel está loco. Andrés Manuel está loco de poder y sobre todo ego, y el ego con el poder. Y si le agregas en medio las pendejadas, no es una buena combinación. Así que él decide acabar con el sistema de justicia de México.
Nosotros antes de 2024 teníamos un sistema de justicia un poquito deficiente en cuanto a corrupción, pero era muy sólido en cuanto a justicia se refiere. Las bases eran sólidas. Las bases eran sólidas. Ya, Yalitza, no. Vete para allá. No, Yalitza. Las bases eran sólidas, era fuerte, era bello. Era un ejemplo de justicia, el de México. Y López Obrador llega y la hace. Lo aplasta con la pata. Y dice, me voy a adueñar del Poder Judicial. ¿Para qué? Para que Claudia Sheinbaum, con toda la campaña que llevó haciendo durante 24 años, porque ya no solo fueron 18, él hizo campaña durante toda su presidencia para su sucesora. Claudia puede hacer todo lo que quiera con el poder que le voy a dejar. Pues con su campaña solo consiguió aumentar sus números en cuanto a votantes. Entonces consiguió más votos en el Senado, más escaños plurinominales en el Senado, en la Cámara de Diputados. Y también consiguió adueñarse del Poder Judicial. Y ahora México vive una dictadura perfecta.